Un gran saludo, amadas familias. Qué alegría poderles ver cada domingo y saber que ustedes están allí unidos en familia para poder oír la voz de Dios. Y estamos en tiempos de recompensa, estamos en tiempos donde Dios recompensa, da regalos, da abundantes bendiciones a todos aquellos que le buscan con diligencia. Eso es lo que dice el libro de los Hebreos. Nosotros estamos sirviendo a Dios y de seguro Dios nos recompensará. Entonces hoy les voy a compartir una palabra especial porque en temporadas de recompensa algo que debemos recuperar es el espíritu de perseverancia. Recuerden que cuando estamos en temporadas de cumplimiento, estamos en temporadas de conocer de la gracia de Dios, conocer los atributos de Dios, las bendiciones de Dios para nosotros. En esos tiempos especiales debemos saber actuar, debemos saber esperar. Yo creo que la perseverancia es un fruto del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo nos enseña acerca de la paciencia, nos enseña a esperar en Dios. El salmista dijo, sí, espera en Jehová. O luego dijo, alma mía, espera en Jehová. Entonces, hoy vamos a conocer cómo podemos avanzar con el espíritu de perseverancia. Y yo quiero que leamos juntos allí Segunda de Reyes, capítulo 13, desde el versículo 14 al 19. Es una palabra muy linda donde nosotros podemos conocer acerca de la perseverancia. Y dice la palabra del Señor, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y Eliseo le dijo, toma un arco y unas saetas. Y tomó luego Eliseo, el rey de Israel, ese arco y esas saetas. Pero mire qué tremendo el versículo 15. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo las manos sobre las manos del rey. Y en el verso 17 dice que Eliseo le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Fíjate la palabra o el objetivo que Eliseo le había dicho al rey de Israel. Herirás a los sirios hasta consumirlos. Y en el verso 18 dice, y volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. ¿Qué tal si volvemos a leer esa palabra? Dice que, y le volvió a decir Eliseo al rey de Israel, al rey Joás. ¿Sabe qué le dijo? Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. En el verso 19 dice, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo derrotarás a los sirios 3 veces. Qué impresionante esta palabra. Lo primero que vamos a entender hoy
es el primer principio para trabajar ese espíritu de perseverancia en cualquier área de nuestra vida. Funciona para el ministerio, funciona para la familia, funciona para los negocios. Y hoy te quiero decir que el primer principio es la paternidad de Dios. ¿Por qué la paternidad de Dios? Fíjate que el rey Joás, cuando supo que Eliseo ya estaba a punto de morir, él se acerca a él y le dice, Padre mío, Padre mío. Él reconocía la cobertura de Dios. Él reconocía que Eliseo representa la presencia de Dios en su vida. Representa al mismo Dios, representa la voz de Dios hablando a su vida. Y la paternidad de Dios siempre estará disponible para todos nosotros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y Él le dice, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que hay que reconocer en esta tierra es que tenemos un Padre. Y el Padre Dios, ese Dios maravilloso, es un Padre bueno. Es un Padre que se compadece del dolor que tú estás padeciendo. Es un Padre que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para restaurarnos, para bendecirnos, de manera que todo aquel que se acerque a Jesús encontrará la vida, encontrará el amor del Padre. ¿Por qué? Porque Juan 14:6 lo registra el libro de Juan, y Juan nos enseña y nos dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida que nos lleva al Padre. Es el camino al Padre. Entonces fíjate que lo que tú debes tener en este tiempo, a ustedes que están allí como familia escuchando la palabra del Señor, esta reflexión, ustedes deben entender que lo más importante en esta vida es tener una relación correcta con nuestro Padre Celestial. Es tener una relación correcta con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestros mentores, con aquellos que nos llevan al camino correcto. Entonces hoy vamos a conocer esa paternidad. Si usted estudia el libro de Lucas, usted se va a encontrar una historia, creo que la gran mayoría conoce como la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en casa y tenía toda la herencia del padre. Pero ¿sabe qué sucedió? Él un día le dijo al padre, Padre, dame la herencia, dame los bienes que yo me voy de casa. Y el padre, sí, no lo obligó a estar en casa, él lo dejó ir. Pero un día, dice la palabra del Señor, que él dijo, yo me levantaré e iré a mi padre y yo le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué él se fue de casa? Porque había perdido la paternidad de Dios. Había perdido la herencia. Había perdido su propósito y su destino. Pero qué lindo es reconocer, como reconoció el rey Joás. Era el rey de Israel, un hombre de autoridad. Pero él reconoció que Eliseo representaba la misma presencia de Dios para su vida y que Eliseo tenía una estrategia. Eliseo tenía la dirección del Espíritu para él. Y entonces mira lo que Eliseo le dijo al rey. Él le dio una estrategia, porque con estrategia harás la guerra. Y hoy tú debes entender que necesitas siempre una estrategia y solo el Espíritu Santo te podrá dar las mejores estrategias y la guianza correcta de lo que tú necesitas. Entonces mira lo que le dijo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y toma unas saetas. ¿Por qué le dijo eso? Porque hay momentos en nuestra vida que pasamos tiempos difíciles y dolorosos, como en este tiempo.
las familias están luchando, son tiempos difíciles. Pero Eliseo le estaba enseñando al rey a pelear sus propias batallas. A veces hay momentos donde más nadie va a estar contigo, solo tú y Dios. Y es ese momento donde Dios te quiere enseñar las estrategias, te quiere enseñar a llevar a una nueva etapa de madurez, de una etapa de confianza en Dios, una etapa donde puedes nacer a la oración y a la guerra espiritual. Y luego le dijo que abra la ventana hacia el oriente. Es decir, el objetivo con el cual Eliseo le dice al rey Joás era el siguiente: vas a derrotar a los sirios hasta consumirlos, hasta acabarlos. ¿Por qué? Porque los sirios representan el pueblo enemigo de Dios. Ellos eran sangrientos, eran malos y eran destructores. Y hoy tú tienes muchos enemigos, que por cierto no son las personas. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo que nosotros estamos involucrados en una guerra espiritual. Y en esta guerra debemos fortalecernos en Dios, fortalecernos en su palabra, fortalecernos en la fe y en la esperanza. Y luego le dice ¿por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Noten ustedes que es una jerarquía satánica, donde hoy nosotros vemos que el mismo adversario con esta jerarquía se está oponiendo a la iglesia, está socavando la fe de los creyentes, de los mismos creyentes. ¿Para qué? Para que ya no se predique el evangelio con fuerza, para que no avancemos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la iglesia tiene que despertar en esa paternidad de Dios, amar a Dios, servir a Dios, escuchar la voz de Dios y estar dispuestos a obedecer a Dios. Entonces yo encuentro que luego que Eliseo le da la estrategia al rey Joás, es decir, le dice, abre la ventana hacia el oriente y luego le dice, toma un arco y toma unas saetas. Las saetas son las flechas. Toma las flechas. ¿Por qué? Porque vas a golpear la tierra. Y entonces él tomó las saetas. De pronto tomó 6 saetas, 6 flechas, ¿sí? Y las metió allí para hacer el trabajo de guerra, el trabajo de destruir a sus enemigos. Era la estrategia de Dios. Recuerda que a veces las estrategias de Dios no son las mismas de nosotros, porque nosotros queremos que Dios obre, que Dios haga, que Dios destruya, porque somos muy impacientes, ¿sí? Entonces, algo que me impacta es en el verso 15. Y le dijo Eliseo, el verso 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. En pocas palabras, Eliseo estaba con él. Las manos de Eliseo estaban allí. Las manos de Dios, las mismas manos de Dios. La cobertura de Dios. Y aquí vemos el segundo principio. Es decir, el segundo principio para avanzar en un espíritu de perseverancia es siempre tener la cobertura de Dios. Siempre tener el respaldo de Dios. Diga conmigo, yo anhelo tener el respaldo de Dios en mi vida y en mi familia. Ese es el segundo principio. Saber que Dios está con nosotros. Saber que Dios va conmigo en esta batalla. Saber que Dios está librando tu batalla allí en tu casa, en tu hogar, con tus hijos. Tú no estás solo. A veces nos sentimos solos. A veces no sabemos cómo pasar al otro lado. A veces no sabemos qué hacer cuando hemos sufrido el engaño, la decepción, cuando hemos sufrido la traición.
Esos momentos dolorosos cuando te sientes que no encuentras qué hacer para pagar tus deudas, no sabes qué hacer, qué estrategia usar para seguir adelante. Pero allí, cuando Eliseo pone las manos sobre el rey Joás, ¿qué le estaba diciendo? Yo estoy contigo, ¿sí? No estás solo. Y así lo hizo el rey Joás, ¿sí? Entonces dice que él tomó el arco, tomó las saetas y luego comenzó a golpear la tierra. Pero mire lo que sucedió en el verso 19 y dice, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Qué sucedió? Que todo estaba bien. Joás, el rey Joás, estaba obedeciendo a Dios en ese momento y comenzó a golpear la tierra. Pero lo que más me impacta en este tiempo es lo siguiente, que él golpeó la tierra solo 3 veces. Y esto de golpear la tierra es otro principio importante y es la guerra espiritual. La guerra espiritual es clave en este tiempo. ¿Cómo hacemos la guerra? Cuando nos levantamos en oración con una promesa, declarar la promesa, avanzar en la promesa. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho el Señor? Él te ha dicho que te va a dar un hijo. Persevera en esa promesa, ¿sí? Sigue golpeando los aires. Alguien dijo que el que gobierna los aires, gobierna la tierra. ¿Por qué? Porque esta guerra espiritual es una guerra de reinos. Y tú estás en el reino de Dios. Los que están en el reino de Dios tienen a Dios a su favor. Entonces, la guerra espiritual se hace con oración. Cuando oramos en la mañana, cuando declaramos lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros, cuando declaramos el espíritu de conquista en nosotros, cuando avanzamos a través de la fe. La guerra espiritual se libra cuando vamos en familia a la iglesia. La guerra espiritual se libra. Nosotros estábamos orando una necesidad que teníamos en familia. Pero ¿sabe qué? Nos unimos en oración para celebrar la cena del Señor. Compartimos la palabra y todos comienzan a orar. Cuando nos unimos en familia es cuando se nos dan las cosas. ¿Por qué? Porque el poder de la visión familiar es sobrenatural. Y eso se llama golpear la tierra. Eso se llama avanzar. Golpeamos la tierra cuando nosotros tenemos un contacto permanente con la poderosa palabra de Dios. Cuando la leemos, yo me siento con mis hijas a estudiar el libro de Proverbios. Allí estamos golpeando la tierra, allí estamos en guerra espiritual. Cuando nosotros como esposos estamos orando juntos y declarando lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la guerra espiritual de alto nivel, porque los padres han sido llamados a orar, a guerrear. Entonces fíjate, el primer principio, la paternidad. El segundo principio es la cobertura de Dios en nuestras vidas. El tercer principio es la guerra espiritual. Pero el cuarto principio es nunca te detengas. Nunca te detengas. ¿Qué hizo el rey Joás? El rey Joás golpeó solo 3 veces. ¿Y sabe qué? Y dejó las otras flechas allí en su mochila. No hizo más. Y derrotó a los sirios solo 3 veces. ¿Esto qué significa? Significa que así como la guerra espiritual que tú tengas, el nivel de guerra espiritual que tú tengas y el nivel de perseverancia que tú tengas, eso es lo que te va a llevar a la conquista. Eso es lo que te va a llevar a tener una victoria total.
El Señor nunca ha querido que tengamos las victorias o las conquistas, perdón, a medias. Las conquistas no son a medias. Si queremos una victoria total, tenemos que avanzar hasta ver el resultado. ¿Por qué se enojó el profeta? ¿Por qué se enojó Eliseo y se molestó? Es porque Dios se molesta cuando tú dejas las cosas a la mitad. Yo le decía a mis hijos, si tú comienzas una carrera, debes terminar esa carrera profesional. ¿Por qué? Porque debemos llegar hasta el final. Y yo encontré un comentario aquí del doctor Charles Stanley en esta palabra y me llamó mucho la atención, porque en este comentario él dice, en el versículo 19, él explica el versículo 19 y dice, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. La instrucción de golpear la tierra implicaba que el rey Joás de Israel debió clavar en el suelo todas las saetas que había tomado, como un acto de confianza completa en Dios. O sea que él debía clavar esas 6 saetas. Entonces dice que como un acto de confianza completa en Dios para la victoria total. Al quedarse con las demás saetas, Joás demostró que no confiaba en el Señor de todo corazón. Eso también se aplica a nosotros. Debemos usar todos nuestros recursos para servir a Dios, sin reservas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos entregar al Señor todos nuestros recursos para servir a Dios sin reserva? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Entonces Joás tuvo una obediencia parcial. Y recuerden que la obediencia parcial es desobediencia. Debemos perseverar porque la perseverancia indica que yo tengo una obediencia absoluta a Dios. En el camino nos vamos a fatigar, nos vamos a cansar, pero es necesario seguir así sea. Ya cuando ya no tengas ganas, ninguna fuerza de seguir adelante, no te detengas, porque tu victoria está allí cuando tú llegues hasta el final. Allí es que tú vas a ver el resultado. Allí es que tú vas a ver la mano del Señor. Y yo hoy quiero orar por ti, para que estos principios de perseverancia tú los puedas tomar en este tiempo, justo que estamos en momentos trascendentales, en decisiones importantes. Y hoy vamos a orar por tu familia, por tu casa, por tu milagro. El milagro para Joás era derrotar a todos los sirios, no a algunos, a todos, pero él llegó hasta la mitad. Recuerden que Harán, el padre de Abraham, y Abraham salieron a Canaán. ¿Sabe qué sucedió con Taré? Taré se quedó en Harán y allí murió porque se detuvo. A Dios no le agrada que tú te detengas. Dices que tú no puedes seguir mirando atrás. Tú tienes que mirar hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento santo en Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Padre, hoy bendigo a cada familia. Hoy decreto que los hogares caminan hacia adelante, hacia el futuro glorioso que Dios tiene preparado para ti. Oramos en esta hora para que puedas perseverar a través de la fe, para que esa debilidad se convierta en fortaleza. Oramos para que tú puedas perdonar, para que tú puedas levantarte de ese desánimo. Yo hoy te doy una orden, levántate, sal del desánimo, de la frustración y de la depresión. Hoy una sola gota de la sangre del cuerpo inmolado de Jesús viene sobre tu vida para sanarte, para liberarte. Hoy oramos, mujer, oramos para que tu esposo y tú
reciban sanidad para procrear esos hijos que estás esperando. Oramos para que hayan sanidades, milagros y prodigios. Oramos para que Dios te dé una bendición financiera. Oramos para que venga un despertar del Espíritu en la oración y nunca te detengas de orar, porque el Señor quiere que tú puedas insistir, perseverar, que tú puedas resistir en medio de cualquier adversidad. Yo te bendigo hoy para que avances y hoy recibas un espíritu de perseverancia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.